realmente desafortunados. ¿Sí? Muy buenas tardes, mi nombre es José López Revilla, yo soy médico infectólogo del Instituto del Niño de San Borja, miembro de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, y en el marco de la semana de aniversario de nuestra sociedad hemos tenido una cordial invitación a través del Ministerio de Salud para organizar este evento que va a ser presentado por el doctor Martín Casapía. En esta oportunidad vamos a darle primero el pase para las palabras de bienvenida a cargo del doctor Alexis Holguín, que es el director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Revilla, muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Y bueno, muchas gracias por venir a participar en esta reunión, que es parte de las actividades que se están realizando en coordinación con la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, quienes han cumplido el día de ayer 35 años de creación y quienes vienen realizando una labor constante en lo que es la prevención y el manejo justo de estas enfermedades infecciosas y tropicales. Y parte de ello es un tema muy importante, como es el de hoy, lo que es el manejo clínico de dengue. Estamos justo en una temporada donde los cuadros de dengue empiezan a intensificar a nivel nacional y es muy importante nuevamente capacitar, recordar acerca de cómo es este manejo en ese tipo de pacientes. Yo agradezco a nombre de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, de la Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de Enfermedades Metaxémicas, a la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, por esta actividad que estamos en el día de hoy, y les damos la bienvenida a todos ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Holguín, por su bienvenida, por sus palabras. Muchas gracias también por la invitación nuevamente. En acto seguido vamos a invitar al doctor Martín Casapía como nuestro conferencista principal en este evento. El doctor Martín Casapía Morales es médico infectólogo tropicalista por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico asistente del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto. Es magíster en epidemiología por la Universidad de Washington. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y ha participado como capacitador en el manejo de dengue en varias regiones y de modo activo también en varios brotes de dengue que hemos tenido a nivel nacional. Bienvenido, doctor Casapía. Muchas gracias por su participación. Doctor Casapía, un momento, por favor. No puedo, no me admite. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Me pueden copiar ahora? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, muy bien. El audio no estaba... ya. En primer lugar, agradecer a la sociedad. En esta presentación y compartir nuestra experiencia. Sí, se le escucha, adelante. Ya, ¿se me está escuchando? Ok. Sí, adelante. Ya, entonces voy a referirme hoy día a algunas consideraciones sobre actualización del manejo, pero quiero empezar revisando algunos puntos relacionados con lo que es el diagnóstico diferencial en el contexto de los lugares donde suele aparecer esta enfermedad. Muchos de ellos son referenciales, pero es importante tenerlos en mente también. Adicionalmente, unas cuantas consideraciones referidas a lo que es dengue y COVID como coinfección que potencialmente podemos enfrentar. Y finalmente, reforzar las consideraciones relacionadas al manejo de fluidos. Entonces,
Esta enfermedad febril aguda se presenta en varias regiones del Perú, como son las zonas de la selva, el norte, pero sin embargo dengue se ha propagado de manera particularmente rápida por algunos otros lugares donde no se había descrito antes en varias regiones del Perú, como son el sur, por ejemplo, el departamento de Ica y otras regiones más. El dengue es una enfermedad que tiene un espectro amplio de presentación que puede incluir desde cuadros clínicos inaparentes, oligosintomáticos, síndromes febriles diferenciados, cuadros de dengue que podrían ser característicos con el cuadro clínico clásico, hasta formas severas de dengue. Con fines académicos, nosotros tenemos que el dengue puede dividirse en 3 fases: una fase febril aguda, una fase crítica y una fase de recuperación. En general, esta enfermedad dura aproximadamente 7 días, puede extenderse hasta 10 y no suele durar más de 10 días que en la mayoría de los casos. En cada una de las fases hay características bien definidas que vamos a tener en cuenta y vamos a describir más adelante. Entonces, fundamentalmente el diagnóstico diferencial inicial se va a realizar en este periodo febril, donde el paciente con dengue tiene un inicio súbito. Miren en el carril de arriba, donde dice temperatura, que representa la expresión no solamente de la fiebre, sino también de todos los síntomas. El paciente está bien, el sujeto llega a su casa, un escolar, regresa del colegio, almuerza y 1 hora después tiene de inicio súbito los síntomas, con fiebre, cefalea, dolor osteomuscular generalizado. Esto se mantiene independientemente de cualquier tratamiento que reciba, se mantiene de manera consistente a lo largo de los días. Simultáneamente puede haber cambios en lo que es la cuenta de plaquetas, que podría ir reduciéndose, y una elevación del hematocrito si es que ocurre extravasación en la siguiente etapa, que es la etapa crítica. Es en esta etapa donde podemos hacer el diagnóstico a través de biología molecular, PCR, NS1, por ejemplo. Entonces, la segunda etapa es la etapa crítica. Esta primera etapa, la etapa febril, es donde podemos tener varios cuadros clínicos que son a veces indistinguibles de lo que es dengue, y voy a describir rápidamente algunos de los más importantes en términos de frecuencia de varios reportes de vigilancia de febriles que se han hecho en varios lugares del Perú. Entonces, esta etapa febril está caracterizada en el paciente con dengue por presentar cefalea, dolor retroocular, que se intensifica con la movilización de los ojos. Podría haber inyección conjuntival también. En la etapa temprana podría haber una erupción cutánea, maculopapular, morbiliforme, centrífuga que aparece en el tórax y que luego se podría extender a las extremidades. También hay dolor muscular muy intenso, por eso es la denominación de fiebre rompehuesos. En el laboratorio podríamos encontrar leucopenia progresiva y también trombocitopenia. En los primeros días el hemograma podría estar normal y nosotros no encontrar ningún hallazgo. Este es un cuadro clásico de otras entidades que cursan con síndromes febriles agudos inespecíficos y incluyen, miren ustedes, es bien interesante ver cómo en vigilancia de febriles de grandes números de pacientes se tiene, por ejemplo, que las enfermedades identificadas en Loreto incluyen dengue, mayaro, oropuche, encefalitis equina venezolana, entre otros, también leptospirosis y serología positiva para tifus del grupo de la fiebre manchada. Miren, también esto ocurre en Tumbes, Piura, Lambayeque, donde encontramos dengue, leptospira, tifus, de la misma manera en la zona norte, donde en Piura, y en la zona del Cusco, Madre de Dios, donde también hay mayaro, leptospira, oropuche, y también puede haber dengue, por ejemplo, en Madre de Dios. Este espectro de etiologías que se presentan también como síndrome febril deberían ser incluidas en el diagnóstico diferencial, y voy a detenerme rápidamente en presentar algunas consideraciones referidas específicamente a cada una de ellas. Entonces, el diagnóstico diferencial en la fase febril de un paciente con dengue incluye chikungunya, Zika, que no están en esas tablas, en esas gráficas, porque fueron preparadas antes de que estas enfermedades estuvieran distribuidas también en nuestro país, pero hay estos 2 diagnósticos deberían ser considerados también, que es chikungunya y Zika.
Otros arbovirus que se presentaron como son Oropuche, Mayaro, leptospirosis y riquexia, otros 2 diagnósticos diferenciales y malaria en las zonas donde hay transmisión. Esta tabla es bien interesante y vamos a diferenciar acá estas 3 entidades que son relevantes. Son 3 arbovirus que pueden ser transmitidas por Aedes aegypti, algunos de ellos por otros mosquitos también, pero sobre todo por Aedes aegypti. Y miren ustedes cómo vamos a poder tratar de diferenciarlos desde el punto de vista clínico uno de otro. En dengue, por ejemplo, la fiebre es muy alta, es muy sintomático el paciente, en chikungunya es un poco menos, y en lo que se refiere a artralgias o mialgias es más intensa en chikungunya. Luego, cuando se refiere a rash maculopapular, es más llamativo en Zika. En general, Zika da un cuadro clínico leve, menos intenso que dengue y chikungunya, pero sí de manera notable puede presentar erupción maculopapular y también conjuntivitis para diferenciarse de chikungunya y dengue. Como podamos ver entonces, luego en lo que se refiere a leucopenia y trombocitopenia, esta se presenta de manera notable en dengue, también se presenta en chikungunya y nosotros prácticamente no vemos en Zika. Entonces tenemos 3 de los arbovirus, 2 de ellos que son emergentes en nuestro medio, como son chikungunya y Zika, y que podemos diferenciarlos. Para resumir, podríamos decir entonces que chikungunya se caracteriza por presentar mucho dolor articular e inclusive artritis. Virus del Zika da un cuadro más leve y está acompañado por una triada que incluye erupción maculopapular pruriginosa, conjuntivitis no purulenta y fiebre, y dengue con el cuadro característico que ya he descrito. Otro de los arbovirus que también deben incluirse en el diagnóstico diferencial es Oropuche. Oropuche es un arbovirus que tiene una circulación selvática, que es de manera enzoótica, es transmitida por algunos culicoides en la floresta, en el bosque, y participan en este ciclo el oso perezoso, entre otros reservorios. De manera como epizootias o de manera esporádica pueden haber transmisión a través de ciclos epidémicos en humanos. Miren, esta es una vigilancia donde se muestra la tasa de incidencia anual de arbovirus que incluyen Oropuche, y como verán ustedes, dengue tiene la mayor tasa, pero también se describe Oropuche a 14.3 casos por 100.000 residentes. Quiere decir que entre los pacientes que se presentan con un síndrome febril, este podría también ser una causa. Acá también vemos Mayaro, que está en 8.5, y encefalitis equina venezolana, pero esta es el dato que quería resaltar. Este es un reporte de un brote de Oropuche donde se han estudiado 46 pacientes de una vigilancia que habían 268, y miren ustedes, en realidad es extremadamente difícil distinguirlo de manera clínica de dengue porque estos pacientes tenían fiebre el 100%, tienen cefalea el 86%, mialgias, artralgias, dolor retrocular. En realidad, el cuadro clínico que puede dar Oropuche es indistinguible de dengue. Otro agente que quería resaltar es Mayaro. Mayaro, este es un alfavirus, permanece en la familia Togaviridae, género alfavirus, y se transmite por hemagogus y otros vectores a través de primates que viven en la floresta, pero también pueden aparecer en brotes en humanos. Miren ustedes, esta es la distribución de virus Mayaro en un reporte donde se ve varias zonas del Perú y también de Sudamérica donde se han reportado casos aislados en humanos. Y cuando nosotros estudiamos la sintomatología clínica en la fase aguda, dado que es un alfavirus y que de alguna manera tiene un cuadro clínico parecido a chikungunya, vamos a ver que uno de los síntomas notables es artralgia. Hay un dolor articular, también hay malestar, cefalea, mialgia, pero lo que es llamativo en este alfavirus es que es la artralgia, porque esa es la característica en la fase aguda. Entonces, lo llamativo en una fase aguda, en un paciente que tiene Mayaro, podría ser la presentación de artralgia. Y otra cosa llamativa, si ustedes miran en el seguimiento, a los 3, 6 y 12 meses, casi la mitad de ellos presenta todavía artralgia. Es una de las características de Mayaro,
Quiere decir entonces que el paciente con Mayaro tiene fiebre, malestar, artralgias particularmente intensas, dolores musculares, entre otros síntomas. Pero la artralgia es lo llamativo debido a que este es un alfavirus, y de esta serie estudiada, la mitad de ellos tuvieron dolor articular persistente e incapacitante por varios meses, lo cual es similar a lo que ocurre en chikungunya. Otra de las entidades que debemos considerar en el diagnóstico diferencial es ricketsiosis. Y esto, la riquexia que se ha descrito en estudios serológicos es la riquexia que pertenece al grupo de la fiebre manchada. Se describió en el 2002 en el norte, luego se ha descrito también en los Andes, en la selva, en Loreto. Y en Iquitos hay un reporte realizado por el doctor Sigüincha y otro reporte realizado por el doctor Ramal, donde vemos claramente, miren, este es el reporte de una serie de casos donde se reportan casos de ricketsiosis y presentan fiebre, estos fueron los criterios con que incluyeron, cefalea, mialgias. También pueden tener ictericia y diarrea, pero miren ustedes, estos síntomas también hacen que este cuadro sea muy difícil de distinguir de un paciente que tiene dengue. Y algunos presentaron inclusive manifestaciones hemorrágicas como epistaxis, hemoptisis o esputo hemoctoico. Esta es la serie que revisó el doctor Ramal, donde se muestran las manifestaciones clínicas. Una manifestación llamativa de esta serie de 20 casos es artralgia también, anorexia, mialgia, fiebre, escalofríos, lo cual característicamente a esta ricketsiosis lo hace muy difícil distinguir de dengue. Y este es un reporte hecho en la revista de Medicina Experimental del Ministerio de Salud y lo presento para que ustedes vean cómo en esta serie se estudiaron más de 1.600 pacientes y había 33% que tenían presencia de anticuerpos. Quiere decir que 1/3 de los pacientes estudiados tenían serología positiva para ricketsia. Y miren, este estudio incluyó pacientes de Loreto, Madre de Dios, Tacna y Tumbes, zonas fronterizas. Y en Loreto, por ejemplo, tenemos que 21% tenían serología positiva y 33% en Madre de Dios, lo cual significa que no es una enfermedad inusual y que debería ser tomada en cuenta cuando hacemos el diagnóstico diferencial de un síndrome febril agudo en el contexto de estas zonas donde también hay dengue. Y esta es una tesis de bachiller del doctor Chanel Sumaeta, donde estudió, sí, un número considerable, más de 100 pacientes fueron estudiados, y miren ustedes la frecuencia con que aparecen los signos y síntomas: fiebre, cefalea, escalofríos, malestar, mialgia, artralgia también, lo cual definitivamente hace muy complicado diferenciarlo de dengue. Otra enfermedad que voy a señalar finalmente en el diagnóstico diferencial es la leptospirosis. La leptospirosis es muy frecuente en diversos lugares, y cuando vimos ese mapa que mostraba los agentes identificados, vemos que en todo el Perú esta es una enfermedad frecuente, tanto en el norte, en las zonas de la selva, en el Cusco inclusive. Y miren, acá se muestran en estos pacientes que tienen dengue, pacientes que tienen leptospira y que tienen la coinfección. Y vamos a ver nosotros cómo en aquellos que tienen la coinfección, la frecuencia de cefalea, mialgias, artralgias es muy alta, también dolor retrocular, hiporexia. Cuando se compara con leptospira solo y cuando se compara con dengue solo, la frecuencia en la coinfección es mayor todavía, o ligeramente mayor. Por lo tanto, significaría que cuando hay leptospira más dengue, los síntomas se acentúan, que incluyen cefalea, mialgias, artralgias, dolor retrocular. Por lo tanto, es otro diagnóstico que deberían tener ustedes en mente cuando están frente a un paciente de un síndrome febril agudo en una zona donde hay transmisión de dengue también. Otra de las cosas que nosotros hemos tenido que enfrentar, afortunadamente, durante la época que hemos tenido la pandemia, no ha habido un incremento notable de casos de dengue, es la coinfección entre dengue y COVID. Hay algunos reportes que señalan, por ejemplo, que en comparación de COVID-19 con dengue vamos a tener que la cuenta de células blancas es menor en los pacientes con dengue, que la cuenta de neutrófilos también es menor, que la razón
neutrófilos glóbulos blancos es menor en los pacientes con dengue y la trombocitopenia se presenta con mayor frecuencia. Por lo tanto, nosotros en esta fase aguda, cuando se compara COVID-19 con dengue, vamos a encontrar que los pacientes tienen, sobre todo en los primeros días de enfermedad, tienen con mayor frecuencia menor cuenta de neutrófilos, un menor ratio de la relación entre neutrófilos y leucocitos y una menor cuenta de plaquetas. Estos son los síntomas en pacientes que tienen la coinfección entre COVID-19 y dengue, y ven, hay con mucha frecuencia baja cuenta de plaquetas. Son solo serie de casos, no están mostrados acá porcentajes, son solamente serie de casos. Esta es una revisión sistemática donde se evaluó los síntomas más frecuentes. Luego, baja de linfocitos, elevación del LT, baja cuenta de glóbulos blancos, como los hallazgos de laboratoriales más frecuentes. Y en la sintomatología clínica, miren, fiebre, disnea se agrega en la coinfección, fatiga, cefalea y tos. Como puede notarse claramente, se agregan los síntomas respiratorios y se hacen más notables cuando ocurre la coinfección. Cuando se pregunta en esta coinfección cómo evolucionan los casos, no tenemos series grandes. Han hecho estudios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, pero solamente de estudios que han reportado casos, solo reporte de casos. Por ejemplo, este es uno de los reportes. Miren ustedes, estos son 6 pacientes donde 2 fallecieron, y este es un estudio realizado tomado casos de varios lugares del mundo, que incluyen Brasil, Indonesia, Bangladesh. También ellos concluyen que no se puede establecer una clara correlación entre la severidad del cuadro cuando hay esta coinfección. Por lo tanto, nosotros todavía no podemos establecer de manera definida, debido a que no hay reportes muy grandes, que los pacientes necesariamente evolucionan de manera desfavorable. Esta es otra revisión sistemática, donde solamente incluyeron 17 estudios, solo eran reportes de casos de varias partes del mundo. Ellos en su conclusión ponen que de esta serie, que son alrededor de 17 pacientes, un poco más de 17, fallecieron 7 pacientes. Pero los criterios de diagnóstico son variables. Miren ustedes, hay PCR también, en algunos son diagnósticos clínicos, por eso eso reduce el número de casos sólidamente definidos donde hay la coinfección, pero de esta serie fallecieron 7 pacientes. En este reporte ellos concluyen que podría evolucionar de manera desfavorable o de manera tórpida un paciente que tiene la coinfección. Nosotros actualmente no podemos concluir eso debido a que los reportes son solamente de serie de casos. En los pacientes que hemos tenido nosotros en nuestro hospital, donde hemos demostrado coinfección, afortunadamente evolucionaron de manera favorable. Entonces, estas son las consideraciones que ustedes deberían tener para su diagnóstico diferencial. En realidad, estas son consideraciones más bien de carácter etiológico, que les podrían hacer para una reflexión acerca de otras posibilidades. Cuando su paciente no esté evolucionando bien o no responda apropiadamente, ustedes pueden considerar otros diagnósticos. Sin embargo, nosotros, para efectos del manejo del paciente con dengue, no necesitamos el diagnóstico etiológico. Cuando nosotros enfrentamos un paciente con síndrome febril en un área donde hay transmisión de dengue, nosotros decimos, este paciente puede ser dengue, y si el diagnóstico se considera, lo tratamos como dengue. Nosotros no necesitamos el diagnóstico etiológico para manejar un paciente con dengue, y esto es bien importante para poder salvarle la vida al paciente. Y este manejo está basada en una clasificación que está orientada precisamente a dar un tratamiento de acuerdo a la categoría en que es clasificado. Entonces, no se requiere diagnóstico etiológico para iniciar el manejo, y basta que ustedes consideren en su diagnóstico diferencial dengue para que lo traten como tal, aún que no lo puedan demostrar. Entonces, ¿cómo es esta clasificación que está orientada al manejo? Fundamentalmente, esta clasificación orientada al manejo incluye
la presencia de signos de alarma. ¿Y en qué consiste esto? Entonces nosotros tenemos las tres fases, la fase febril, tenemos la fase crítica y la fase de recuperación. En esta fase febril, cuando pasan de la fase febril a la fase crítica, hay un periodo que se denomina de efervescencia, donde el paciente aparentemente mejora, disminuyen los síntomas, disminuye la intensidad de la fiebre, la cefalea es menor, incluso cuando están en la etapa crítica el paciente puede no tener fiebre. Pero de manera paradojal, cuando se produce esta efervescencia y aparentemente remisión de los síntomas, es que se inicia el colapso vascular, la extravasación capilar y el shock y potencial muerte del paciente. Entonces, nosotros tenemos aquí en este punto, en esta transición entre la fase febril y la fase crítica, que aparecen los signos de alarma, que son el único predictor que nos permite identificar quiénes son los pacientes que pueden complicarse y quiénes son los pacientes que no se van a complicar. Entonces tenemos que todos los pacientes que pasan por la etapa febril son semejantes y el punto de división, el punto donde se dividen en aquellos que se complican y no se complican, están determinadas por la presencia de signos de alarma. Entonces, un paciente febril que presenta signos de alarma es un paciente que puede complicarse y presentar dengue grave y morir. Un paciente febril que no presenta signos de alarma y que progresa en la enfermedad no se complica. Es así que nosotros tenemos los signos de alarma bien definidos. Estos signos de alarma incluyen dolor abdominal espontáneo o a la palpación, vómitos persistentes, extravasación, que clínicamente se expresa como acumulación de fluidos, que puede ser efusión pleural, ascitis, sangrado ostensible. En los niños pequeños, letargia o irritabilidad, hepatomegalia más de 2 centímetros, y una prueba de laboratorio donde hay una baja de las plaquetas y un aumento del hematocrito. La base de esta clasificación basado en los signos de alarma está determinada por un estudio multicéntrico, inclusive donde participó el Perú, denominado DENCO, que nos sirve de base para establecer estos signos de alarma. Se han hecho validaciones para identificar pacientes que se pueden complicar y tienen una alta sensibilidad, tienen una alta especificidad, tanto como un valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Por lo tanto, esta herramienta clínica es extremadamente importante para definir qué pacientes se pueden complicar. De esta manera, los pacientes, de acuerdo a la presentación de los signos de alarma, se dividen entonces fundamentalmente en dos grupos de inicio. Los que no tienen signos de alarma y los que sí tienen signos de alarma, y aquellos que tienen formas severas de dengue, que eso, el paciente está en shock, sangra severamente, tiene dificultad respiratoria, donde no hay dificultad para identificarlo. Pero entonces tenemos tres categorías en nuestra clasificación: pacientes sin signos de alarma o dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y pacientes graves o pacientes con dengue severo. ¿Y esto cómo se enfoca desde el punto de vista del manejo? Los pacientes sin signo de alarma se manejan ambulatoriamente, los pacientes con signo de alarma todos se hospitalizan y los pacientes con dengue severo van a una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo paciente que presente por lo menos alguno de estos signos de alarma debe ser admitido en el hospital y manejado con terapia parenteral, con cristaloides. Cuando nosotros enfrentamos un paciente que tiene un síndrome febril en una zona de transmisión de dengue, debemos considerar este diagnóstico, y para aquellos que están en zonas donde no hay transmisión, deberían preguntarse de dónde viene el paciente. ¿Viene de dónde? ¿Viene del norte? ¿Viene del sur? ¿De Ica? ¿Viene de la zona de la selva, de Loreto, de San Martín? Esa es la primera consideración. Luego, basado en los síntomas, nos vamos a preguntar si es dengue o no es dengue. Si el paciente tiene fiebre, cefalea, dolor osteomuscular generalizado, entonces nosotros decimos, ok, este paciente puede ser dengue. Una vez que determinamos que este paciente puede ser dengue, nosotros debemos establecer en qué fase está de la enfermedad. Este paciente está en la fase febril, este paciente está en la fase crítica, o este paciente está en la fase de recuperación. Si nosotros determinamos en qué fase está, la siguiente pregunta va a ser si tiene o no signos de alarma. Entonces, mi paciente
tiene náuseas, tiene vómitos. De la serie presentada de signos de alarma, 2 son los más frecuentes: dolor abdominal y vómitos persistentes. Estas son, en todas las series, estos son los signos de alarma más frecuentes. Entonces nosotros debemos investigar por ellos cuando tenemos un paciente que acude con un síndrome febril agudo en una zona donde hay transmisión dengue. Entonces, una vez establecida la fase, nos vamos a preguntar si tiene o no tiene signos de alarma, y luego vamos a evaluar el estado hemodinámico en que está el paciente y su estado de hidratación, si su estado hemodinámico es estable o no, está hipotenso, taquicárdico, y vamos a determinar si tiene shock o no. Estos son los pasos que vamos a seguir cuando estamos frente a un paciente donde se está planteando el diagnóstico de dengue. ¿De dónde viene? Si el cuadro es consistente con dengue, si tiene o no signos de alarma, cómo está su estado hemodinámico y si tiene shock o no tiene shock. Entonces, así visto, nosotros tenemos 3 grupos: el paciente con dengue sin signos de alarma, el paciente con dengue con signos de alarma y el paciente con dengue grave. El primer grupo, el paciente con dengue sin signos de alarma, que pertenecen al grupo A, y este grupo de pacientes puede ser enviado a su casa y manejado de manera ambulatoria, monitorizándolo. El grupo B es el grupo con dengue, que tiene dengue probable y tiene signos de alarma, dengue con signos de alarma. Este grupo se hospitalizan, basta que tenga un signo de alarma para que se hospitalice. En este grupo que se hospitaliza tenemos un subgrupo de pacientes donde se planteó dengue y que, a pesar de que no tiene signos de alarma, debería hospitalizarse. Por ejemplo, está constituido por aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad, pacientes que están en abandono social, pacientes que viven en lugares alejados, por ejemplo, aquí en la selva, que viven a 2, 3 días, tiene fiebre, no tiene signo de alarma, pero he considerado el diagnóstico de dengue, podría darle cuando esté en el trayecto a su comunidad, entrando por una de las quebradas, podría pasar la etapa crítica, extravasación, choque, y podría fallecer. Entonces, el grupo que se hospitaliza, que es el grupo B, está constituido por los pacientes que tienen dengue con signos de alarma y otro subgrupo que son dengue que no tienen signos de alarma, pero que tienen alguna comorbilidad. Y el grupo C es el grupo que tiene las formas severas de dengue. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para manejar a cada uno de estos 3 grupos, principalmente al grupo de dengue sin signos de alarma y el grupo de dengue con signos de alarma? En el grupo A, que es el grupo de dengue que no tiene signos de alarma, estos pueden ser enviados a su casa. Estos tienen que ser seguidos de manera mandatoria por lo menos hasta 2 días después de que pase la fiebre, porque debemos estar atentos a cómo evoluciona. Entonces, estos pacientes van a ser monitorizados clínicamente a diario hasta 48 horas después de caída la fiebre. Recuerden que nosotros hablamos de medidas sanitarias cuando puede haber un brote y hay un número elevado de casos y esto se hace complicado. Por eso es que debemos tener claro cómo vamos a hacer el monitoreo ambulatorio de nuestros pacientes. Vamos a contactarlos, los padres, si son niños, nos van a llamar y nos van a decir cómo están evolucionando, pero nosotros que estamos a cargo de un paciente estamos obligados a hacer el seguimiento hasta que el paciente esté fuera de peligro, que representan 48 horas después de la caída de la fiebre. ¿Qué cosa vamos a monitorizar cuando el paciente es manejado de manera ambulatoria? Nosotros tenemos que explicar claramente a la familia, al paciente o a los padres, si es que son niños, que esta enfermedad va a evolucionar con fiebre alta, persistente malestar, unos 3, 4 días, hasta 5 días, y luego podría ser que esta enfermedad como que mejora, como que disminuyen los síntomas, pero a esta etapa hay que estar atentos, porque si aparece esta etapa que hemos denominado de efervescencia, podrían aparecer los signos de alarma. Entonces, vamos a enfatizar acerca de los signos de alarma. Nosotros debemos precisarle bien a los familiares, al paciente, que ellos tienen que venir a nuestro establecimiento o acudir a un establecimiento de salud apenas presenten alguno de los signos de alarma. Lo que siempre recomendamos, debido a que no
no es muy sencillo a veces que los familiares recuerden cuáles son los signos de alarma, tener fichas informativas, tener pequeños volantes o anotarles nosotros claramente cuáles son los signos de alarma y decirles, señor, si usted tiene vómitos, si usted tiene dolor abdominal, si usted sangra, usted tiene que ir a un servicio de salud y decirle al lugar donde van que su médico le ha indicado que apenas presente alguna de estas molestias, tiene que ir al hospital, al centro de salud y tiene que quedarse, porque este paciente debería ser manejado de manera dentro del hospital, debería ser hospitalizado. Eso debe quedar claro y tómense el tiempo para explicarle claramente estas indicaciones y no puede ocurrir que él se quede en su casa, intenten rehidratarlo, vomita, se deshidrata, entra en shock y cuando va al hospital es demasiado tarde. ¿Qué cosas se le recomienda mientras esté en la casa? Solamente reposo, ingesta de abundantes líquidos, siempre preguntan qué cosa puedo tomar. Pueden tomar caldos, pueden tomar jugos. Lo que no se recomienda es que tomen agua libre, agua sola. Algunos podrían preguntarle si pueden tomar suero de hidratación oral. En adultos no hay ningún problema. En los niños hay que tener cuidado solamente de que tiene mucha carga de electrolitos y podría alternarse agua sola con un vaso pequeño de agua sola o un vaso pequeño de suero de hidratación si es que el padre está interesado en usar un suero de rehidratación. Pero lo importante es tenerlo bien hidratado. Mientras más tempranamente mantenemos bien hidratado al paciente, él se mantiene con el intravascular expandido, hay menos posibilidades que se desate todo este fenómeno inflamatorio intenso que existe como base para la fisiopatología de dengue severo. Recordemos que la fisiopatología del dengue severo está relacionada a un estado de hiperinflamación, una tormenta de citoquinas que actúa a nivel del endotelio capilar, provocando la ruptura del endotelio capilar, la disrupción del endotelio capilar y la salida de plasma. Ojo que digo plasma. Esto incluye agua, electrolitos y proteínas. Entonces, nosotros debemos insistir para que nuestro paciente esté bien hidratado mientras esté en su casa. Como antipirético, porque el paciente va a presentar fiebre alta, él debe recibir solamente paracetamol. Hay que desalentar el uso de cualquier otro producto o cualquier otro antiinflamatorio. Y en algunos casos tenemos que usar terapia parenteral porque el paciente tiene temperaturas muy elevadas que no responden a la terapia oral. Y también podría acompañarse de medios físicos. ¿Qué cosa se recomienda a los familiares, al paciente que no deben recibir? No deben usar antiinflamatorios no esteroideos, solamente se debe usar paracetamol. No se debe usar aspirina, ibuprofeno, naproxeno. Tampoco se recomiendan que se usen productos intramusculares porque si el paciente tiene trombocitopenia se pueden producir accesos. Y si el paciente está en terapia ya de base con esto, debería coordinarse con su médico de cabecera, con su médico tratante, para que continúe recibiendo, si es indispensable, este antiinflamatorio no esteroideo, como por ejemplo en un paciente con artritis reumatoide o otro tipo de paciente. No hay ninguna indicación para el uso de antibióticos y solamente vamos a dar soporte, entonces, basado en fluidos y también en antipiréticos como el paracetamol. ¿Qué cosa es lo que se va a hacer cuando un paciente está hospitalizado, cuando se hospitaliza al paciente o el paciente es admitido al hospital? Entonces, este grupo está representado por aquellos pacientes que tienen por lo menos un signo de alarma. Quiere decir que si yo tengo un paciente que viene al tercer, cuarto día, de que tiene fiebre, cefalea, malestar y empieza a vomitar, o tiene dolor abdominal, yo lo admito y digo, este puede ser dengue, e inicio mi resucitación de fluidos con cristaloides endovenoso. Desafortunadamente, nosotros todavía no tenemos ningún antiviral que puede ser utilizado para dengue. Hay varios estudios en marcha probando diversas drogas antivirales que tienen actividad contra dengue, pero todavía no tenemos estudios terminados. Se han probado también varias drogas que no han evidenciado que sean útiles, pero estimamos que en los próximos años vamos a tener alguna droga que resulte eficaz. Sin embargo, hasta ahora
solamente tenemos para el manejo con cristaloides endovenosos, cloruro de sodio al 9 por mil o al 0.9% como base para el manejo de nuestros pacientes. Por eso es bien importante que ustedes tengan claramente definida cuál es la secuencia de la enfermedad. Fase febril, fase crítica y la fase de recuperación. La recomendación, y eso está en la guía tanto de la OMS como también en nuestra guía nacional, es empezar con fluidos a un equivalente, estamos hablando de adultos en este caso, de 10 ml por kilo por hora. Quiere decir que si un paciente pesa 60 kilos, yo le voy a dar 600 cc la primera hora, la segunda hora y si lo requiere la tercera hora, dependiendo de cuál es la respuesta clínica del paciente. Cuando el paciente mejora el estado hemodinámico, entonces yo puedo reducir la velocidad de infusión y bajarle de 5 a 7, quiere decir que yo le podría dar, digamos, si le doy 5 cc por kilo por hora o 5 ml por kilo por hora, le voy a dar 300 ml por hora por 2, 3, 4 horas. Y así le vamos regulando. Vamos a ver un caso para que ustedes puedan claramente ver de qué manera se manejan estos pacientes en este esquema de tratamiento. Este es un paciente masculino de 18 años, procedente de Iquitos, que tiene 4 días de enfermedad caracterizado por fiebre, cefalea, dolor osteomuscular generalizado y que acude a la emergencia por presentar dolor abdominal y vómitos persistentes. Él tiene un peso de 60 kilogramos, tiene una presión arterial de 170 por milímetros mercurio al momento de ser admitido y una frecuencia cardíaca de 110 por minuto y una frecuencia respiratoria de 18 por minuto. La primera pregunta es, ¿este paciente de dónde viene? ¿Viene de una zona de transmisión de dengue? Sí, viene de Iquitos, es una zona de transmisión de dengue, ¿ok? Segundo, ¿este cuadro clínico es consistente con dengue? ¿Tiene fiebre, cefalea, dolor osteomuscular generalizado? Claro, puede ser dengue. Segunda pregunta, puede ser dengue. Y si este paciente es dengue, ¿en qué fase está? Yo tengo la fase febril, tengo la fase crítica, tengo la fase de recuperación. Este paciente podría estar en la fase crítica, ¿ok? Es un paciente que puede ser dengue, que está en la fase crítica. La siguiente pregunta es, ¿tiene o no signos de alarma? Entonces nosotros verificamos si tiene dolor abdominal y tiene vómitos persistentes. Tiene signos de alarma. Es un paciente que puede ser dengue, que está en la fase crítica y está presentando signos de alarma. ¿Cómo es su estado hemodinámico? Tiene 170, todavía está estable, pero está taquicárdico. Aparentemente no tiene shock todavía. Este paciente se admite, es hospitalizado, como está con vómitos, nosotros decimos, lo dejamos en nada por vía oral, controlamos las funciones vitales, indicamos el balance hídrico estricto, posición semisentado y reposo absoluto, pesa 60 kilos, entonces yo digo, le voy a dar cloruro de sodio al 0.9% a 1000 cc a una dosis de 600 cc por hora durante 2 horas. Miren que las indicaciones se hacen por horas, ¿no? No es que, y siempre enfatizamos esto cuando participamos y cuando entrenamos a nuestros residentes, que las indicaciones se hacen por horas. Ustedes no pueden indicar, hacer una prescripción a un paciente con dengue que está siendo admitido y dejarle 6, 10, 12 horas hasta el otro día sin cambiarle la velocidad de infusión. Entonces, nosotros, ¿cómo los manejamos? Y recuerden que aquellas zonas donde pueden aparecer casos de dengue, cuando tienen un paciente individual, es más sencillo. Pero nosotros tenemos diseñado una forma de manejo que está relacionada a manejar muchos pacientes y son monitorizados solamente con esta hoja de monitoreo que incluye presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, diuresis. ¿Qué cosa es nuestro indicador más sensible que nos permite determinar si nuestra terapia de resucitación con cristaloides intravenosos está funcionando bien? Es la diuresis. Nosotros debemos estar muy atentos a la diuresis. Por lo tanto, cuando hemos hecho la prescripción o en las indicaciones hemos puesto, además del cristaloide, en las indicaciones hemos puesto control de balance hídrico estricto, nosotros necesitamos que la orina sea colectada.
esta orina tiene que ser colectada y tiene que ser medida por hora para de esa manera nosotros tener una idea clara de qué volumen de diuresis tiene. Por ejemplo, este paciente ingresa a las 2 de la tarde, su presión arterial es 110/70, su frecuencia cardíaca es 110, su frecuencia respiratoria es 18 y no orina. Le hemos indicado 600 cc la primera hora, el paciente tiene 2 vómitos que no fueron cuantificados, se le monitoriza la siguiente hora, sigue con la misma presión, sigue taquicárdico, se le sigue otro curso de 600 cc, no orina todavía, entonces se le continúa 1 hora más a un volumen de 600 cc, la presión mejora, sube a 120/80, la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria se mantiene igual y orinó 60. ¿Cuánto equivale 60? Si él tiene 60 kilos, equivale a 1 cc por kilo por hora. Entonces, se evalúa al paciente y a las 5 p.m. ya nosotros podemos bajar la velocidad de infusión y se le puede bajar a 7 o 5, es decir, lo puedo pasar, si le pongo 7 son 60, 420 cc por hora y ya vemos aquí que el paciente tiene la presión arterial estable, tiene la frecuencia cardíaca disminuida, dentro del rango normal, ya ha orinado 120. 120 dividido entre 60 son 2 cc por hora, es mucho. Nosotros debemos tener al paciente en promedio a 1 cc por hora, no menos de 0.5 cc por hora, pero tampoco debemos sobrehidratar al paciente y llevarlo por encima de 1.5, 1.8 o 2. Entonces, se le baja nuevamente la infusión y se le puede poner entre 3 y 5 a 3 cc por hora y de esa manera vamos monitorizando al paciente. Como verán ustedes, la respuesta clínica a la terapia de hidratación del paciente está basada en monitorizar el gasto urinario y de esa manera poder determinar nosotros si nuestra terapia está siendo exitosa, siempre siendo cuidadosos de que no sobrehidratemos al paciente porque el paciente tiene un incremento de la permeabilidad, puede hacer congestión pulmonar, dificultad respiratoria y nos ha ocurrido en algunos casos cuando alguien ha sido muy agresivo en el manejo y lo ha sobrecargado. Entonces, nosotros, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a usar fluidos intravenosos cristaloides. Esto va a ser necesario entre 1 día, 2 días, no más, máximo 3 días. Y el paciente, si se le indicó de manera oportuna, él va a salir de la etapa crítica y va a entrar a la etapa de defervescencia o a la etapa de resolución de la enfermedad, ¿no? A la etapa ya de recuperación de la enfermedad. Entonces, nosotros vamos a ir reduciendo gradualmente los fluidos intravenosos de acuerdo a cómo esté el gasto urinario y nuestro objetivo en términos de diuresis debería estar alrededor entre 0.5 cc y 1 cc por kilo, alrededor de 1 cc, no menos de 0.5, y cuando ya el paciente se estabiliza y mejora, ustedes pueden cambiar de solamente dar fluidos intravenosos a darle fluidos intravenosos más rehidratación oral. Esa es una buena opción para ahorrar recursos y también hidratar adecuadamente al paciente. Entonces, ¿qué cosa vamos a monitorizar en los pacientes que están hospitalizados? Vamos a monitorizar los signos de alarma, cómo se comportan, persiste el dolor abdominal. Mientras exista dolor abdominal, el paciente sigue extravasando y tiene que ser monitorizado de manera estricta, de manera cercana. Debe mantenerse un detallado balance hídrico y no escatimen esfuerzo en trabajar de manera cercana con el personal de enfermería, con los técnicos de enfermería, para que la orina sea colectada y sea bien medida, porque ese es su principal indicador de cómo ustedes están manejando a su paciente. Vamos a tener nuestra hoja de monitoreo. Si ustedes tienen un monitor, es un paciente individual, es ok también. Guardan el registro y van viendo cómo se comporta, porque lo que queremos ver es a lo largo del tiempo cómo se están comportando los parámetros como presión arterial, frecuencia cardíaca, y también controlamos la diuresis. La diuresis se va a controlar de manera horaria. En la medida que el paciente esté inestable o el paciente todavía no orine, nosotros tenemos que hacer un monitoreo de las funciones vitales más estrecho, que puede ser cada hora, cada 2 horas, cada 6 horas, dependiendo
del estado del paciente. Y el recuento de plaquetas solamente nos sirve de guía al momento del inicio, como en el hemograma que lo controlamos nosotros de manera diaria. Van a ver ustedes ahí cómo está el hematocrito, que si el paciente está hemoconcentrado, el hematocrito de base va a disminuir en los controles, y vamos a ver cómo las plaquetas están al inicio, y sobre todo ese criterio del cuenta de plaquetas va a ser tomado en cuenta para el momento del alta. Por lo tanto, no es un parámetro que nos preocupe demasiado, a menos que sí esté muy baja, donde debemos estar alerta aún a la eventualidad de un sangrado. Y sobre todo también debemos vigilar la presentación de hipotensión. ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para dar de alta a nuestro paciente? Esto también es importante porque la estancia hospitalaria no hay que extenderla más allá de lo necesario, particularmente cuando ustedes están enfrentando un brote. En ese momento ustedes deberían tratar de que el paciente no se quede más el tiempo requerido, y los criterios de alta que utilizamos son que el paciente no tenga fiebre por lo menos 2 días y que él desde el punto de vista clínico se sienta mejor, que el paciente, su estado general esté bueno, del punto de vista hemodinámico se mantenga estable, no tenga dificultad para respirar y tenga una buena diuresis. Desde el punto de vista laboratorial, sí hay que tomar en cuenta cómo están las plaquetas, y a veces las plaquetas pueden llegar a 20.000, pueden llegar a 30.000. Nosotros en general utilizamos como criterio para el alta que 2 cuentas de plaqueta en ascenso siempre que estén por encima de 50.000. Es decir, digamos que mi paciente ingresa con 30.000 plaquetas, estamos en el tercer día, tiene 48.000 todavía, debo asegurarme, hace otra cuenta que hace un control que hace 60.000, y hace otra que hace 70.000, ya le puedo dar de alta. Entonces, la cuenta de plaquetas, 2 recuentos de plaquetas en ascenso por encima de 50.000, ya pueden darle tranquilidad, porque a veces toma un poco de tiempo que las plaquetas vuelvan a sus niveles normales, y puede tomar algunos días, a veces más de una semana. Entonces no es necesario que el paciente esté hospitalizado. Los leucocitos también van a ir aumentando, no son un parámetro, y el hematocrito se va a estabilizar. Luego de que se ha hidratado apropiadamente, ya vamos a poder tener nosotros un hematocrito estable. Ustedes pueden recibir un paciente cuando está muy hemoconcentrado, pueden recibir con su hematocrito en 48, en 50, hacen una rehidratación enérgica con cloruro de sodio, y este va a bajar a 40, 38, dependiendo del nivel de hemoconcentración. Eso era utilizado antes como un parámetro para guiarnos en el manejo, pero nosotros ya hemos precisado que el aspecto clave para el manejo de los pacientes es la diuresis. Ustedes, asumiendo que la función renal es normal, ¿no? Ustedes verifican cuánto es el gasto urinario y con eso regulan la velocidad de infusión, si van a aumentar o van a disminuir. Con esta guía, ustedes van a poder manejar adecuadamente a sus pacientes sin que tenga ninguna complicación. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Casapía, por su excelente presentación y por los conceptos de actualización y manejo que nos ha brindado el día de hoy. Nos permitimos unos minutos para resolver algunas dudas de nuestros participantes. Teníamos por ahí una mano levantada, pero creo que ya no está. Yo más bien, doctor, quería preguntarle si tenemos una diferencia importante en la presentación de pacientes adultos mayores. No, en los adultos mayores tienen comorbilidades, hay que tener cuidado porque algunos tienen hipertensión. De preferencia nosotros manejamos drogas que tengan una vida media corta ahí, le ponemos condicional porque recordemos, si está entrando en la etapa crítica puede entrar en una etapa de extravasación, hacer hipotensión, hipoperfusión. Entonces, en algunos casos inclusive nosotros suspendemos la terapia antihipertensiva. Hay que ser, si el paciente es un adulto mayor que tiene insuficiencia cardíaca, hay que cuidar también o monitorizar cercanamente el manejo de fluidos, pero en general, con el esquema planteado, ellos deberían evolucionar de manera favorable. Sí, como tienen comorbilidades, hay que tener cuidado con la presión arterial y el manejo de los antihipertensivos, porque si usamos un antihipertensivo, el paciente está entrando en la etapa crítica, va a ser hipotensión, depresión del intravascular, hipoperfusión,
y el antihipertensivo podría agravar esto. Sí. Bien, tenemos también dos participaciones del señor Edgar Ramírez y el señor Manuel Paso. Por favor, si podrían activar su audio y la pregunta. Sí, buenas noches. La pregunta sería con el tema, doctor Casapia, con el tema de las coinfecciones, ¿no? Dengue, malaria, dengue lepto, dengue, hanta incluso. Si hay algún checkpoint en el manejo, ¿no? O sea, ¿cómo lo guiaríamos en esos contextos? Sí, miren, y precisamente por eso he señalado algunos, no hablé de hantavirus porque en realidad solo se ha descrito en nuestra zona, aquí en la selva. No hemos tenido reportes de humanos con casos severos por hantavirus en otra parte. Sin embargo, nosotros debemos estar atentos y el cuadro pulmonar es el más llamativo. Definitivamente en las zonas donde hay transmisión de dengue, por eso he recalcado los diagnósticos diferenciales. Si el paciente no está evolucionando bien, si hay la sospecha clínica de otra consideración, debería manejarse también. Para nosotros no es infrecuente, por ejemplo, dengue mallectospira. Y si tiene la sospecha, deberíamos nosotros incluir el manejo antibiótico en este caso frente a la sospecha de un compromiso adicional por leptospirosis. Y el screening o el plan de trabajo debería incluir, nosotros incluimos de todas maneras una gota gruesa y vemos la evolución. Cuando el paciente no evoluciona, por ejemplo, hemos tenido pacientes con dengue, trombocitopenia, diagnóstico definido del diagnóstico, que de pronto empezaban a hacer ictericia. Buscábamos las enzimas hepáticas que estaban elevadas, evaluábamos por hepatitis y tenía hepatitis A más dengue. Entonces, en estas zonas de transmisión de varias enfermedades hay que estar atentos y la evolución los puede guiar si es que están en el camino correcto. Muchas gracias, doctor. La pregunta del doctor Manuel Paso, por favor. Así es. Doctor, queríamos saber, bueno, ¿por qué esta enfermedad del dengue se complica en las personas gestantes? Inclusive lo lleva hasta la muerte en algunos casos. Sí, miren, en realidad la serie grande se presentó en Piura, en este brote que hubo en Sullana, hubieron muchos casos de embarazadas. Ustedes deben recordar que en las formas severas hacen extravasación. Y este grupo que yo hablé de el grupo de pacientes que no tienen signo de alarma pero se hospitalizan, está constituido por las gestantes. Porque si ustedes consideran en el diagnóstico que es dengue, a pesar de que no tiene signo de alarma, debería quedar bajo monitoreo, porque si hace baja cuenta de plaquetas, puede ocurrir un desprendimiento de placenta, puede ocurrir sangrado. Entonces, estas pacientes deberían ser vigiladas. No hemos dicho, y en ningún reporte se dice que es un factor de riesgo para dengue grave, pero sí es un grupo de riesgo, quiere decir que puede evolucionar de manera desfavorable. Entonces, manejado adecuadamente, va a ir bien, pero debería ser monitorizado. Y es la condición de gestación que puede complicarse por eventos sobre todo relacionados con la baja de plaquetas o el sangrado. Muchas gracias, doctor Casapia, por su respuesta. Las últimas dos preguntas para pasar a dar por concluido el evento de Edgar Álvarez y de Jane Delgado, por favor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, una consulta. En cuanto al tema de la transfusión de plaquetas, ¿cuándo consideramos el hecho de que tenemos que transfundir ya al paciente? Más allá del hecho de que en algunas oportunidades manejamos el hecho de que si no está sangrando el paciente no se transfunde, pero en el hospital donde yo trabajo, en Jaén, Cajamarca, sí hemos tenido pacientes con cuentas plaquetarias incluso hasta en 5.000 y el paciente está tranquilo, pero siempre está eso como que es pertinente o no es pertinente transfundirlo ya con este nivel de plaquetas, o sea, como evitar que el paciente llegue a complicarse en algún momento y no haber actuado a tiempo, o hay algún criterio en específico que yo diga ya, a este paciente tengo que colocarle plaquetas sí o sí. Sí, muy bien. Yo creo que es bien conveniente la pregunta. Miren, nosotros así hemos tenido, y usted señaló un ejemplo, este paciente tenía 5.000, no sangraba. Los pacientes pueden hacer cuentas de plaquetas muy bajas
En la fisiopatología de la enfermedad hay anticuerpos antiplaquetas. Entonces, no están indicadas las transfusiones. La pregunta es, ¿cuándo yo ya debo considerar? Si yo tengo un paciente que tiene 20.000 plaquetas y empieza a hacer una hemorragia digestiva, yo le transfundo plaquetas. Si yo tengo una gestante que va a entrar a cesárea, que tiene 30.000 plaquetas, yo le transfundo plaquetas antes de entrar a la cirugía, se hace la cesárea rápidamente y la paciente ya recibió las plaquetas. Entonces, si voy a operar, el paciente, hemos tenido tantos casos que han habido apendicitis, han habido cesáreas en pacientes con dengue, es ahí donde ustedes circunstancialmente pueden usar plaquetas. De rutina, si el paciente tiene 20.000, tiene 30.000 plaquetas, ustedes son expectantes. En realidad, dado que hay anticuerpos antiplaquetas circulantes, no es muy exitoso el uso de plaquetas en estos casos y no tiene ningún sentido porque el paciente no está sangrando. Un sangrado clínicamente considerable, un paciente que va a entrar a una cirugía son indicaciones de plaquetas. De otra manera, solo hidratación y eso gradualmente va a recuperarse. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta del evento a cargo de Jane Delgado, por favor. Buenas noches, doctor. Mi pregunta va más hacia la parte de intervenciones. Lo que pasa es que, bueno, soy de la ciudad de Chimbote. Hemos recibido el día 1 de marzo a un paciente que viene desde la ciudad de Morropón, creo que es por Piura. Viene sin resultados. Que te digan pues que es un paciente positivo para dengue. El día de hoy se le ha visto a este paciente una vez que se ha contactado y sabiendo el caso reportado, bueno, se le ha evaluado, bueno, tiene todo el rash, tiene fiebre, no recurrente, pero sí hay fiebre, hay deposiciones líquidas persistentes, y bueno, el tratamiento pues que obviamente se estaba pensando pues son las rehidrataciones orales, el tema del paracetamol porque hace en ciertos momentos picos de fiebre. Entonces mi pregunta va en el sentido de personal de salud interviene el domicilio, el único persona, bueno, pues afectada es el paciente, se le da las recomendaciones en casa de que pues permanezca en cuarto, ver que de repente no haya zancudos, ¿no? Entonces usted sabe que de repente es poco probable en esta temporada de verano y por la zona en donde ellos viven, es una zona donde hay varios zancudos. Entonces, aquí hoy día se ha intervenido, o sea, la casa, las zonas aledañas, ¿no? Entonces, mi pregunta va, doctor, ¿qué tan posible sea, pues, o qué hacer ante esta situación, ¿no? Cubrir de casa en casa, tener un radio de acción un poco más grande, de acuerdo a su experiencia que usted tiene, ¿no? Claro, bueno, yo me he referido específicamente al manejo clínico intrahospitalario, pero el control comunitario es clave para particularmente los periodos de brotes. Lo más probable, este paciente que usted refiere no me ha dicho los días, pero parece que está yendo bien. Sin embargo, el control domiciliario es el aspecto más importante y desafortunadamente no todas las casas son buenos respondedores a las estrategias de control porque se pueden eliminar criaderos en 1, 2, 3 casas y hay una que es renuente y ese sigue siendo un foco potencial de contaminación para el resto de domicilios de esa manzana. Entonces, yo creo que si ustedes están frente a empezando un periodo de elevación de casos, debería intensificarse el trabajo domiciliario con los equipos de salud de las direcciones regionales han sido eficaces para poder reducir la cantidad de criaderos que hay en cada uno de los domicilios. Entonces, considero que eso debería ser enfatizado. No podemos saber si hay un enfermo, si los otros están en fase de incubación ya y ya eso no hay forma de poder prevenir, pero en general las personas no son muy conscientes o no les preocupa mucho la presencia de zancudos y solamente se preocupan cuando se presenta un enfermo. Entonces, la recomendación es que la estrategia
en aquellos lugares donde las personas, hay un brote, sí debería hacerse el trabajo domiciliario para eliminación de criaderos y está acompañada de otras estrategias como rociados en el caso de un elevado número de casos, en caso de un brote, ¿no? Ok, doctor Casapía, muchísimas gracias. Muy bien. Empezamos la dispensa del caso que el doctor López, por las actividades en el marco de la celebración, ha tenido que retirarse. Pero queremos agradecerle infinitamente a su participación, doctor Martín Casapía, por el aporte. Asimismo a nuestro director general, el doctor Holguín, que ha estado compartiendo con nosotros este espacio, y a los participantes a quienes nos hemos convocado para compartir en el marco de estos 35 años de celebración de la sociedad peruana, con un tema que es trascendente y que hoy en día es uno de los que estamos, la mayor parte del país, trabajando arduamente para poder enfrentar uno de estos daños. Expresamos las disculpas del caso en primera instancia por este ataque de hacker que tuvimos al inicio de la reunión y asimismo a los participantes que están quedando pendientes sus preguntas, de las cuales, no sé, doctor Casapía, si fuera tan amable de proporcionarnos un correo para poder a través del chat ponerlo y puedan hacerle las preguntas y usted tenga la gentileza de contestarlo. Bien, con todo gusto. Ok, doctor Martín, si fuera tan amable. O caso contrario, a las personas pendientes puedo dar mi correo, el mreina.m, lo voy a pasar por el chat, y agradecerles encarecidamente nos hagan las preguntas que nosotros lo transmitimos al doctor Casapía o a los organizadores, a fin de que por favor puedan ser, se le pueda dar la respuesta del caso. Comprenderán que a veces el tiempo es un poco cruel y las acciones pendientes se encuentran. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo fuerte. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Loreto, y muchísimas gracias a todos los participantes. Doctor Holguín, muchísimas gracias y estamos en próximas actividades conjuntas del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública, nuestras sociedades a nivel del país, que de una u otra forma están directamente relacionadas, para compartir con ustedes estos retos, desafíos de país y del aporte de todo el equipo de la salud pública que a bien tiene a dar en el marco de la responsabilidad que nos acontece. Muy buenas tardes y hasta otra oportunidad. Gracias.